Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Sánchez y si ustedes me lo permiten, yo quisiera llegar con algunos pensamientos eh, sobre el tema que somos convocados a examinar para tener cómo aconsejar a las personas, para tener alguna experiencia. Esto funciona como una terapia de grupo, ¿no? Donde cada uno puede contar sus experiencias. He titulado esta meditación La Era del Prozac, porque el Prozac es la monodroga que se usa para los antidepresivos. Y alguien ha llamado a este tiempo en que vivimos justamente la era del Prozac, porque nunca se han vendido tantos antidepresivos y ansiolíticos como en este tiempo, ¿no? No sé si es la ansiedad del futuro, eso lo dejaríamos para los sociólogos saber por qué, pero nosotros sabemos que dentro del corazón humano hay un vacío que muchas veces toma esta forma y también se manifiesta en una profunda ansiedad. Por supuesto que no estamos hablando de aquel famoso bolero, ¿no? Que decía ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Se, se trata de esa sensación de angustia o de preocupación desmedida que asalta a muchas personas y aún nosotros, ¿no es cierto? Si somos francos, nosotros también tenemos que lidiar con este problema y esto tiene que estar bien sanado en nosotros para poder aconsejar a otros, ¿no? Alguien ha dicho que la depresión es el exceso de pasado y la ansiedad el exceso de futuro. Hay gente que se preocupa desmedidamente, bueno, y vamos a tratar de analizar. Hay algunas personas que tienen un pasado de muchas carencias, entonces lo que más le preocupa es quedarse sin un empleo, sin la provisión diaria de los alimentos, ¿no? Y hay un refrán español, yo lo recordaba mientras pensaba en esto, que tiene una sabiduría, a veces encontramos una sabiduría superlativa en los refranes, ¿no? Este refrán español dice que nadie se ha muerto en la víspera. O sea que nadie se ha muerto hasta que está muerto, ¿no? Hay muchas personas que se mueren antes pensando en una enfermedad, le agarra un pensamiento fatalista. Ustedes saben que durante unos años yo estuve al frente de un hogar de ancianas y había una ancianita ahí de manera especial, tenía un pensamiento tan fatalista, todo era, se cortaba la luz y ella pensaba que iban a morir, enseguida le faltaba, cuando le faltaban los medicamentos, ella tenía todo un pensamiento trágico. Alguien se demoraba, por ejemplo, ella pensaba que había tenido un accidente, ella tenía una permanente, un permanente pensamiento fatalista, ¿no? Alguien ha dicho que el optimista ve el vaso a medio llenar, ¿no? Y el pesimista dice que moriremos de todas formas. Bueno, así era, pero era mucho más que el pensamiento, digamos, pesimista. Era realmente un pensamiento fatalista. El Señor Jesús nos habló mucho de una palabra griega muy interesante que es la palabra merimma, que es la que se traduce afán o ansiedad. Hay cosas por las cuales hay que preocuparse. Aparece en el contexto, perdón, no se traduce afán y ansiedad porque es la palabra que habla de la preocupación. Hay una preocupación que es sana, tampoco vamos a incitar a la indolencia. Hay una preocupación sana, muchas personas, cero tienen que preocuparse por proveer a su familia. Estamos hablando de excesos, de niveles de preocupación que atormentan el espíritu y que realmente nos hace tener una cosmovisión muy fatalista de la vida, opuesta totalmente a la vida de fe, ¿no? La palabra merimma no es una palabra mala en sí, porque aparecen muchos textos donde dice que hay que preocuparse, hay cosas por las que sí hay que preocuparse, pero también esta palabra es muy curiosa porque aparece en cosas donde el Señor dice que no hay que preocuparse. Por ejemplo, cuando el Señor nos habla del afán y la ansiedad, ¿no? Esta ansiedad, este exceso de futuro que llamábamos, no nos deja disfrutar del presente muchas veces, ¿no? Yo recuerdo esta misma ancianita que teníamos, cuando pasábamos cosas lindas, por ejemplo,
como fiestas, cuando festejábamos los cumpleaños o para las fiestas del Día de la Madre, donde había comida y cosas tan ricas. Ella se preocupaba por los que no tenían. Entonces era una forma de amargar la misma fiesta, ¿no? O ella se lamentaba, en vez de disfrutar por lo que tenía, se lamentaba porque no vinieron tal o porque no hay gente que no puede disfrutar de esto, ni hablar cuando una compañerita de las abuelas ahí se enfermaba o aún si fallecía. Tuvimos 2 veces que sacar hasta personas que habían fallecido en el hogar, fue muy triste esto y algo muy traumático para las abuelas. Bueno, pero nosotros hermanos, en la consejería, en el aconsejamiento, debemos acompañar a las personas tratando de que la palabra de Dios no sea una lectura, sino que se pueda internalizar en la cosmovisión de las personas. Eso obra la fe, ¿no? La fe tiene que ver con la Biblia, ¿eh? Dice que la fe viene por el oír y el oír a Dios a través de la palabra. Hay una relación muy directa entre la fe y la falta de ansiedad y entre la fe y la palabra. El apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Un buen mecanismo es memorizar pasajes, repetirlos. Estamos hablando de patologías que a lo mejor se pueden sanar con la consejería. También hay niveles de depresión y de angustia y de afán y de ansiedad que necesitan un tratamiento profesional. Pero por lo pronto, por lo que tenemos nosotros a nuestro alcance, aún así nosotros siempre sugerimos la psicología cristiana, que es la única que puede dar una salida, la psicología basada en la Biblia, ¿no? Yo tenía discípulos a quienes les regalaba porciones, textos, en ese tiempo los escribía, luego los pude imprimir en computadora, pero, por ejemplo, hay textos preciosos para memorizar, por ejemplo, el Salmo 121, 5, ¿no? Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Por ejemplo, dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el Salmo 118:6, o el Salmo 23, todo el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Generalmente también hay otras, como hemos visto en otras patologías, esto es un síntoma del problema. Algunos tienen un concepto de sí mismo muy bajo y dice: yo no voy a poder lograrlo, yo no voy a voy a fracasar en este trabajo, voy a fracasar en mi matrimonio. Y lejos de disfrutarlo, muchas veces esto se amarga, ¿no? Podemos hacer un tratamiento con la persona leyendo juntos los textos, por ejemplo, de Mateo, ¿no es cierto?, que dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo quiera, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis. Más valéis vosotros mucho más que los pajarillos, como dice Mateo 10, ¿no? Este, bueno, pero alguien puede decirme: bueno, pero las personas que yo aconsejo me dicen: pero yo no puedo ver a Dios. Y bueno, y este es el ejercicio de la fe. Eh, Fe justamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como Abraham, ¿se acuerdan que se sostuvo como viendo al invisible? Solo debemos insistir que nuestra vida depende de Dios, hermano, y las personas tienen que creer eso y creer de tal forma de que puedan obrar en consecuencia, vivir. Mateo 6:27 dice, un texto de hermano que debe ser cabeza, dice: ¿quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que vos te afanes, no vas a tener más de lo que Dios quiera darte. Dios es un Padre y Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos, pero sí todo lo que necesitamos. Por eso muchas veces también tenemos que tratar con otra patología base que está en la ansiedad, que es la avaricia, querer tener. Yo me refería a estas personas, estoy recordando a un caso de una chica, de una señora, de una hermana que había sufrido muchas carencias en su niñez. Entonces, lo más importante para ella era proveer para su familia. Si faltaba la comida de los chicos, realmente se desesperaba. Y bueno, ella tuvo que aprender a orar,
a aclamar a Dios, y Dios, por supuesto, siempre es fiel, a poner su confianza y vivir en el reposo, ¿no? Alguien ha contado esta anécdota que ustedes ya habrán escuchado muchas veces, esa anécdota que dice que una vez una maestra hizo un certamen de dibujos y de pinturas para que cada uno hable, y el tema era la paz. Entonces algunos dibujaron el símbolo de la paz, el de la no destruction de los hippies, ¿no? Otros dibujaron una paloma, uno piensa en la paz, piensa en la paloma, otro un cielo diáfano, pero había uno de las pinturas que representaba una noche tormentosa, con rayos, una tormenta tremenda. A priori, cómo eso podría significar algo de la paz, ¿no? Pero si uno agudizaba la observación, veía que en el rincón inferior derecho había un nido con un pajarito que tenía sus crías y estaban muy tranquilitas en una cueva en medio de ese contexto, ¿no? Porque, hermanos, entonces eso verdaderamente representaba la paz y puede ilustrar totalmente la paz de Dios. La paz de Dios es la paz en medio de la tormenta. Nosotros no podemos hacer nada. Uno tiene que ver las cosas que uno puede manejar. Las variables, uno no puede manejar la variable de la economía, ni de los avatares de la vida, ni aún de la salud, pero uno puede decidir qué hace con ellos. Si esas cosas verdaderamente nos aquejan al punto tal de no de paralizarnos y transformarse en esta patología, ¿no? Por eso debemos ejercitar la fe para pasar cualquier prueba, ¿no es cierto? Hace poco acá, hace unos días nomás, un hermano acá de otra iglesia se iba a someter a una operación y su madre estaba muy angustiada, pero muy angustiada. Claro, es que su esposo murió de esa misma operación por la que le iban a hacer a su propio hijo. Entonces ella ya estaba pensando y relacionando, y bueno, y al final, bueno, oramos y la operación salió bien, le quitaron un pequeño tumor a este muchacho. Pero claro, la preocupación anterior a esto le hizo subir la presión a su madre, y bueno, y nosotros insistíamos en que debía confiar, debía relajarse, estar en reposo aún en medio de las pruebas, ¿no? En medio de la tormenta, como aquellos pajaritos de la pintura. Dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Podemos insistir en 1 Corintios 10:13, ¿se acuerdan? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que dará la salida para que podamos soportar. A veces la salida no es el final de la prueba, sino que la salida es el poder para soportar esa dificultad, ¿no? Podríamos enseñarles Proverbios 3:5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Hay muchas cosas que nos asaltan, ¿no es cierto? La falta de dinero, la economía, la salud, los avatares, los problemas familiares. Me parece que a veces lo que más nos acongoja es el miedo a lo desconocido también, ¿no? Por eso uno debe entregarse en las manos de Dios. El Señor dijo en el Salmo 139, por delante y por detrás me rodeaste y por encima de mí pusiste tu mano. Así que miren la seguridad que tiene el creyente, que tiene la persona que ha sido salvada. Nosotros debemos aconsejar a nuestros aconsejados, hermanos, a que depositen su fe, a que ejerciten su fe en el Señor. Esto no es un paliativo, un placebo para soportar dificultades. Esto es una verdadera cosmovisión bíblica, ver los acontecimientos confiando, reposando en que Dios está obrando, en que Dios tiene un propósito con mi vida. Yo siempre aconsejo a las personas analizarse si lo que está pasando es consecuencia de algún pecado o no. Si no es consecuencia de algún pecado, uno debe reposar que Dios está obrando. El arca, hermanos, el arca de Noé no tenía timón, porque debía confiar Noé en que hasta que pase la dificultad y el arca se asiente en el monte Ararat y va a ser bamboleado por la tormenta, ¿no?
Y bueno, nosotros no importa cuál es la situación. Y por supuesto hay textos muy claros. ¿Se acuerdan de Filipenses 4, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, esta paz que bien podría ilustrarse con aquel pajarito de la pintura, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Versículos 6 al 8 de Filipenses 4. Ahora, nosotros debemos ejercitar la oración. La oración no es como cuando oramos para la comida nomás, sino la oración es una práctica constante de comunión con Dios, ¿no? Dice 1 Pedro también, el 5:7, ¿no? Un texto clásico, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay que estar alerta acá, hermanos, a que no se dejen seducir nuestros aconsejados con la nueva era y el pensamiento positivo. No estamos hablando de eso. No, si bien hay sabiduría en los refranes, no estamos diciendo mal tiempo, buena cara. No. Es confiar en las promesas de Dios. Y hay un poder sobrenatural. Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, ¿no? El Señor Jesús dijo que los gentiles, hablando de las personas que no conocen el plan de Dios, buscan todas estas cosas. Nosotros debemos buscar que Dios reine, el reino de Dios sobre la vida, y todas las demás cosas serán añadidas, por supuesto, como dice Mateo 6:32 y 33, ¿no es cierto? Isaías 26:3, por ejemplo, es otro pasaje que es hermoso para regalar y para quemar con fuego en el corazón de nuestros aconsejados. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, podemos sumar también Filipenses 4, que dice que hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en eso hay que pensar. Eso quiere decir que si no hay algo bueno, algo digno de alabanza, no hay que pensar. También nuestra cabeza a veces trabaja a mil, ¿no? Recuerdo de hermanos que no pueden dormir muchas veces por la preocupación. Bueno, hay que aprender a orar y descansar y a confiar en el Señor, ¿no? Y que puedan memorizar estos textos como un arma. Por ejemplo, podríamos ver también Hebreos 13:5, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampares